Pero el título de este tema que inicié el domingo pasado es Desafiando tus prioridades. Desafiando tus prioridades. Y vamos a hacer un poco de recordar un poco lo que dimos en esta primera parte para poder tener continuidad con lo del día de hoy. Empezamos hablando de lo que es una prioridad. Creo que la mayoría de nosotros tenemos una idea, un concepto de lo que es una prioridad, pero es bueno recordarla de esta manera. Una prioridad es lo que consideramos como más importante, aquello a lo que le asignamos un nivel superior de atención, energía, recursos, afecto y tiempo en comparación con otras cosas. Y la razón por qué las llamamos prioridades es precisamente por esta última parte, ¿verdad? Les damos todo esto en comparación a otras cosas. Es lo que lo hace una prioridad. Nuestras prioridades, dijimos, ya sean personas, actividades, metas, posesiones, valores, creencias, reciben un trato preferencial sobre todo lo demás. Aquellas cosas que tú le das una preferencia sobre otras cosas, esas son tus prioridades, ¿sí? Yo decía el domingo pasado, ¿verdad? Si tú estás bien económicamente, ¿verdad? Pero dices, voy a trabajar todos los fines de semana, aunque no necesites realmente trabajar todos los fines de semana, pero lo haces y descuidas a tu familia, eso demostraría que tal vez tu prioridad no es tu familia, es el dinero, son otras cosas, pero a lo que le damos preferencia es lo que definimos como nuestra prioridad, ¿sí? Entonces estamos hablando de desafiar nuestras prioridades. ¿Y qué significa esto? Desafiar tus prioridades significa confrontar de manera directa esas prioridades, es cuestionar su validez, importancia y legitimidad. Desafiar tus prioridades es confrontarlas. Ahora, creo que todos estamos conscientes, ¿verdad? Que en ocasiones tú y yo podemos tener las prioridades equivocadas. Le podemos estar dando preferencia a cosas que no le deberíamos de dar preferencia. Y estamos ignorando o haciendo a un lado aquellas cosas que decimos que realmente amamos y que son las más importantes para nosotros. Creo que ningún esposo o esposa, ¿verdad?, que descuida a su familia, si tú le preguntas, ¿verdad?, oye, no amas a tu familia, no te importan. No, la mayoría diríamos, no, sí, son lo más importante para mi vida, aunque no sean nuestra prioridad. Entonces, desafiar nuestras prioridades es confrontarlas y verlas de frente y preguntarnos si son las correctas, si está bien lo que estamos haciendo en relación a prioridades. Y todos sabemos que este es un problema porque todos hemos leído algún libro acerca de prioridades, ¿verdad? Porque queremos tener las prioridades correctas. Todos hemos escuchado alguna conferencia o alguna predicación sobre las prioridades. ¿Por qué? Porque sabemos que es real el que nuestras prioridades deben de ser desafiadas. Y algo muy importante que aprendimos el domingo pasado es que de acuerdo a Jesús, nuestras prioridades apuntan a la tierra o al cielo. Es decir, a través de nuestras prioridades estamos tratando de alcanzar tesoros materialistas y pasajeros o espirituales o eternos. Y así está el conflicto, ¿verdad? O tenemos las prioridades correctas o tenemos prioridades incorrectas. O tenemos prioridades que se enfocan o que se alinean al cielo, que se enfocan en el cielo, o prioridades que apuntan a la tierra. Esa es la realidad acerca de nuestras prioridades. O son pasajeras y materialistas o son espirituales y eternas. Y fue Jesús el que nos dijo eso. Él dijo, y lo dijo de esta manera, él dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Sí? En otras palabras, ¿verdad? Que tus prioridades no apunten solo a la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumula para ti tesoros, ¿verdad? Lo más valioso, lo más preciado para ti, que tus prioridades, ¿verdad?, apunten al cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Entonces yo creo que de entrada es tomar las palabras de Jesús en serio y decir, es una realidad con la cual tengo que
ser muy honesto. Es una realidad con la cual tengo que luchar de frente en cuanto a mis prioridades. Mis prioridades pueden apuntar al cielo o mis prioridades pueden apuntar a la tierra. Aquello que yo considero más importante, aquello a lo que yo le dedico la mayoría de mi tiempo, de mis energías, de mis fuerzas, puede ser que sea algo que está apuntando al cielo o algo que está apuntando a la tierra. Y tenemos que darle peso a las palabras de Jesús y considerarlas seriamente. Y dice Jesús, ¿verdad? No acumulen tesoros en la tierra. Mejor acumulen tesoros en el cielo. Yo les decía que acumular significa juntar algo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si tú vas a la tienda el día de hoy y compras algo por primera vez, no dices estoy acumulando esto, ¿verdad? No decimos eso. Pero ¿qué pasa con aquello que estás tiempo tras tiempo, ¿verdad? Decisión tras decisión, juntando eso? A eso le llamamos acumular, lo que juntamos a lo largo del tiempo, lo cual requiere nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestro compromiso, nuestro tiempo. Entonces, cuando Jesús dice, no acumules para ti tesoros en la tierra, ¿verdad? Está hablando de esta actividad que hacemos repetitivamente a través del tiempo, pero que su inclinación, su dirección es hacia la tierra, hacia cosas materialistas y pasajeras. Y el domingo pasado vimos el primer paso para confrontar nuestras prioridades, porque decíamos, no te equivoques, todos ya tenemos prioridades, ¿verdad? Tú ya tienes prioridades. Hay cosas a las cuales tú ya les das preferencia por encima de otras. Hay cosas a las cuales tú les inviertes la mayoría de tu tiempo, de tus energías, de tus fuerzas. Tú ya tienes prioridades, ¿sí? Todos los tenemos. La pregunta es si son las correctas. La pregunta es si estás acumulando tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Entonces dijimos que el primer paso para confrontar esas prioridades que ya tenemos es juzgarlas por las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús de este pasaje cuando dijo, ¿verdad? No acumulen tesoros en la tierra. Quiere decir que vamos a usar estas palabras de Jesús, hasta mandamiento de Jesús pudiéramos decir, y filtrar nuestras prioridades por esta verdad, por este principio. No acumulen tesoros en la tierra. Pero yo les decía el domingo pasado, pero antes de que digas que este no es tu problema, porque creo que la gran mayoría de nosotros cuando leemos este pasaje o escuchamos este versículo, no nos identificamos con él. La gran mayoría de nosotros decimos, ese no soy yo. Yo no estoy tratando de acumular tesoros en la tierra. Y la razón por la que tú piensas que tú no estás tratando de acumular tesoros en la tierra es porque dices, pues no tengo dinero en el banco, no soy dueño de muchas propiedades, no tengo riquezas, por lo tanto, este no es mi problema. Jesús, no te preocupes, yo no ocupo esas palabras, ¿sí? Pero yo les dije algo el domingo pasado, yo les dije, las personas que estaban escuchando a Jesús, porque nos dice el pasaje, quienes estaban escuchando a Jesús, eran personas pobres, eran personas que sus necesidades eran lo que tenían que comer, lo que tenían que beber y lo que tenían que vestir. A ellos Jesús les dijo, no acumulen tesoros en la tierra. Ahora, entonces si tú eres, no, esto no es para mí. No, es muy importante entender lo siguiente. Sí, eso lo vimos el domingo pasado, entender lo siguiente, entender que el acumular tesoros en la tierra es mucho más una manera de pensar y una actitud ante la vida que una realidad objetiva. Acumular tesoros en la tierra tiene mucho más que ver con la manera en que piensas y con la manera en que actúas que con una realidad objetiva. ¿Qué es una realidad objetiva? En ese sentido, ¿verdad? Es tener dinero en el banco, tener propiedades o riquezas. El no acumular tesoros en la tierra es más una manera de pensar y una actitud ante la vida. Y vimos que la manera de pensar, de acumular tesoros en la tierra,
Esa manera de pensar provoca en nosotros ciertas actitudes que se manifiestan en nuestro diario vivir. Cada semana se manifiestan en tu vida, tu familia las ve, tu esposa las ve en ti, tu esposo las ve en ti, tus hijos las reconocen. Son actitudes que están ahí, pero que nacen de una manera de pensar que se enfoca en acumular tesoros en la tierra. Tengamos dinero o no, tengamos propiedades o no, tengamos riquezas o no. ¿Por qué? Porque es una manera de pensar y una actitud, ¿sí? Entonces vamos a ver rapiditamente lo que vimos, esa manera de pensar, de acumular tesoros en la tierra y la actitud que provoca. Vimos que es tener pensamientos que priorizan la gratificación a corto plazo. Si tú eres una persona que regularmente estás pensando solo a corto plazo, y hablábamos de esto un poquito, ¿verdad? Gastas aunque te endeudes, ¿sí? Compras aunque no tengas el dinero para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo importante es la gratificación a corto plazo y no te importan las consecuencias más adelante. Bueno, esa manera de pensar causa una actitud de enfoque materialista. Todo gira a través de las cosas materiales. Es lo que te hace sentir bien, es lo que te hace sentir con valor. Todo está relacionado con las cosas materialistas. Otra de las maneras de pensar que demuestra que estamos tratando de acumular tesoros en la tierra es una mentalidad de escasez. Cuando siempre estás viendo lo que no tienes, cuando siempre estás triste o acongojado por aquello que te hace falta, cuando te enfocas en las carencias más que en las bendiciones de Dios. Esa es una mentalidad de escasez. ¿Y qué produce? ¿Qué actitud produce? Esa actitud que todos ven en nosotros, especialmente los más cercanos a nosotros en casa, produce actitudes que producen ansiedad y preocupación. Entonces, si tú eres una persona que estás constantemente lleno de preocupación y ansiedad por las cosas materiales, tendrías que preguntarte si no es porque tienes pensamientos de acumular tesoros en la tierra o una mentalidad de escasez. El siguiente pensamiento es pensamientos de que la seguridad está en el dinero. ¿Sí? Si yo te preguntara qué es lo más importante en esta vida para que estés bien, tu respuesta sería tener dinero. O si no lo hacemos conscientemente, lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que lo estamos haciendo? Por tus prioridades. ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Qué es en lo que ocupas la mayoría de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tus energías? ¿Y qué causa esta manera de pensar? Causa una actitud que es una renuencia a la generosidad. Cuando pensamos de esta manera, nos es muy difícil ser generosos. Se nos hace muy difícil desprendernos. ¿Por qué? Porque tú ves el dar como algo que te afecta a ti. Tú ves el desprenderte de algo, ya sea algún necesitado, algún familiar o aún a la misma iglesia. Ves el desprenderte de esa cantidad de dinero como una disminución de lo tuyo. ¿Sí? Es como me estoy descuidando a mí por dar a alguien más. Y eso tiene que ver porque tú estás pensando, ¿verdad?, que la seguridad de tu vida se basa en el dinero y te vuelves renuente a la generosidad. El otro pensamiento que nos muestra que estamos tratando de acumular tesoros en la tierra es pensamientos que menosprecian la perspectiva eterna. Piensas poco acerca de la vida eterna, y no solamente de la vida eterna, ¿verdad?, sino de tu vida espiritual, de lo que Dios piensa, de cómo vives, de lo que haces, de cómo inviertes tu tiempo, de qué cosas son tus prioridades. ¿Sí? Y estos pensamientos que menosprecian la perspectiva eterna producen en nosotros actitudes o una actitud de negligencia de los aspectos espirituales de la vida y que da cabida a comportamientos poco éticos. ¿Sí? Porque no le estás dando importancia, ¿verdad? Porque los estás menospreciando las cosas eternas. Para ti es fácil no orar, no leer la Biblia, no ir a la iglesia, no ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en esas cosas. ¿Sí? Entonces te vuelves negligente de
de asuntos espirituales. Y también, decíamos el domingo pasado, se abre la puerta a que tengas comportamientos poco éticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu meta es estar mejor financieramente, es tener más. Así que si tienes que mentir un poquito para lograrlo, lo haces. Si tienes que meterte en un negocio medio raro, lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu objetivo es acumular tesoros en la tierra. Y así a muchas personas les pasa, ¿verdad? Que es poco a poco, es gradual. Pero después de mucho tiempo se encuentran participando de comportamientos poco éticos, ¿verdad? Y todo esto vimos el domingo pasado. Si tú reconoces que las prioridades que tú tienes ahorita revelan que tienes un enfoque para acumular tesoros en la tierra, de acuerdo a Jesús, el siguiente paso es cambiar tus prioridades por prioridades que se enfoquen en acumular tesoros en el cielo. Ese es el consejo de Jesús. Tus prioridades, para que sean las prioridades correctas, son prioridades que se deben de enfocar en acumular tesoros en el cielo. Es decir, tienen que ser prioridades espirituales y eternas. Así deben de ser nuestras prioridades y vamos a tener las prioridades correctas. Y déjame te digo lo siguiente: el acumular tesoros en el cielo también es una manera de pensar y una actitud ante la vida que nos lleva a una realidad objetiva. Y aquí es importante que pienses un poquito en esta frase. El acumular tesoros en el cielo es una manera de pensar y una actitud ante la vida que nos lleva a una realidad objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú y yo tenemos las prioridades correctas, pensamos de la manera correcta, actuamos de la manera correcta, eso va a producir una realidad objetiva en nosotros. Te va a convertir en cierto tipo de persona que vive de cierta manera, que actúa de cierta manera. Dice el siguiente pasaje, hablando de este contexto, de este concepto. Dice: hagan el bien, sean ricos en buenas acciones, den y compartan lo que tienen. ¿Y qué produce esto? Produce una realidad objetiva, produce algo real. Dice: así tendrán un tesoro que en el futuro les permitirá disfrutar de la vida eterna. Entonces, cuando tú y yo tenemos las prioridades correctas, las prioridades que apuntan al cielo, son espirituales y son eternas, van a producir algo en nosotros, nos van a hacer cierto tipo de persona, van a crear una realidad objetiva en nosotros. La persona que tiene una mentalidad y una actitud de acumular tesoros en el cielo posee valores espirituales. Eso es lo primero que va a suceder en ti. Vas a tener valores espirituales, vas a tener perspectivas eternas, pero sobre todo un enfoque en el reino de Dios. A través de este capítulo, Mateo 6, Jesús enfatiza que debemos estar enfocados en el reino de Dios si vamos a acumular tesoros en el cielo. Es la única forma en la que tú vas a poder acumular tesoros en el cielo, es si tu enfoque es en el reino de Dios. Ahora, vamos a ver cómo piensa una persona que está tratando de acumular tesoros en el cielo. Espero que te identifiques con ellos, y si no, que por lo menos digas: ese quiero ser yo, así quiero pensar, ¿sí? Porque esto significa que estamos haciendo lo que Jesús nos dijo. Número 1, pensamientos con un enfoque a largo plazo. A lo contrario, ¿verdad? De cuando estamos tratando de acumular tesoros en la tierra, ese enfoque a corto plazo. Me endeudo, hago lo que hago por tener esto, porque no me importa qué va a suceder después. Cuando tú estás tratando de acumular tesoros en el cielo, tienes pensamientos con un enfoque a largo plazo. La persona que piensa así, piensa en términos de la eternidad, tomando decisiones basadas en su sentido eterno en lugar de las ganancias a corto plazo. Tal vez este sea un ejemplo extremo, ¿no? Pero la Biblia dice, por ejemplo, que tú y yo debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿sí?
Y Pablo nos habla de cómo se ve el honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y Pablo habla específicamente de ayudarlos económicamente. ¿Sí? Entonces la Biblia dice en el Antiguo Testamento, honra a tu padre y a tu madre. Pablo toma ese pasaje y dice, una de las formas, obviamente hay muchas formas de honrar a nuestros padres, a través del respeto, a través de tratarlos bien, pero una de las formas en las que Pablo dice que tú y yo honramos a nuestros padres es financieramente. Y la palabra que usa Pablo es muy interesante porque dice, cuando tú de alguna manera le pagas a tus padres lo que ellos hicieron por ti por mucho tiempo. Desde que naciste, ¿verdad? Tus papás fueron los que te cuidaron, los que te alimentaron, los que te dieron casa, los que te dieron techo, los que te dieron vestido, ¿verdad? Entonces Pablo lleva este concepto a esta idea. La manera en que tú honras a tus padres es bendiciéndolos materialmente. Pero yo entiendo que de repente pudiera haber personas que dicen, es que si ayudo a mis papás, no voy a poder comprarme esto que quiero. Si este mes ayudo a mis papás, entonces no voy a poder irme a las vacaciones que quiero. O no estoy dispuesto a sacrificar mis vacaciones por ayudar a mis padres. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene pensamientos con un enfoque a largo plazo? No ignora la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Dice Pablo que el honrar a nuestro padre y a nuestra madre es el primer mandamiento con bendición. Es el primer mandamiento en el que Dios dice así literalmente, si tú haces esto, yo voy a hacer esto por ti. Si tú honras a tu padre y a tu madre, yo te voy a bendecir a ti, voy a hacer que te vaya bien sobre la tierra y voy a hacer que seas de largos días sobre la tierra. Eso es tener una perspectiva a largo plazo y no a corto plazo. Otra mentalidad de otra manera de pensar de aquellos que están tratando de acumular tesoros en el cielo es una mentalidad de abundancia. No una mentalidad de escasez, una mentalidad de abundancia. Una forma de pensar que se centra en la bendición de Dios, las posibilidades, oportunidades y recursos disponibles en lugar de en limitaciones y la escasez. Y creo que todos necesitamos, la mayoría de los latinos necesitamos pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Y empieza siendo una manera de pensar, empieza siendo una actitud, ¿verdad? Que puede ser que en el momento tú digas, oye Roberto, es que no hay mucha abundancia. Si volteo a mi alrededor, tal vez no es tanta abundancia como la que deseo. Pero tienes que empezar con una actitud, tienes que empezar con una manera de pensar que dé lugar a la abundancia real. ¿Sí? Porque la única posibilidad que tienes de salir de la escasez es cambiando tu manera de pensar, es cambiando tus actitudes, ¿verdad? Y luego lo podrás hacer. Ponte a pensar, ¿verdad? En otros términos, imagínate que tú dices, oye, yo quiero bajar de peso, quiero tener una buena condición física, ¿verdad? Antes de ir al gimnasio, ¿qué tiene que pasar? Tienes que creer que lo puedes hacer. Tienes que querer hacerlo. Empieza con el pensamiento, empieza con la actitud que es la que te lleva al gimnasio el siguiente día. ¿Sí? Entonces es lo mismo aquí, tenemos que empezar con una manera de pensar y una actitud de abundancia para salir de la escasez. Otra manera de pensar de aquellos que están tratando de acumular tesoros en el cielo es pensamientos de generosidad. El que está tratando de acumular tesoros en la tierra, ¿qué dijimos? Tiene una renuencia a la generosidad. No quiere ser generoso, se le es difícil ser generoso, tiene dificultades siendo generoso, ¿verdad? Porque piensa que de alguna manera eso le afecta a él, eso le roba algo a él. Pero cuando tú estás tratando de acumular tesoros en el cielo, ¿sí? Tú tienes pensamientos de generosidad, una disposición a compartir tiempo, recursos y conocimiento con los demás, creyendo que dar enriquece tanto al que da como al que recibe. Y también la generosidad, créanlo o no, empieza por nuestros pensamientos. Tú no vas a ser generoso
si primero tú no empiezas a tener pensamientos generosos. Tú tienes que imaginarte a ti mismo y decir, ¿cómo me gustaría a mí ser en esta área? Y que la respuesta pueda ser, quisiera ser generoso. Quiero ser un hombre o una mujer o una familia que seamos generosos con los necesitados. Tienes que empezar a pensar así, querer ser ese tipo de persona. Quiero ser un cristiano que es generoso con su iglesia. Que mi iglesia pueda contar conmigo, que soy constante, que soy fiel. Ese tipo de pensamientos tienes que tener. Así empieza la generosidad. Dice el pasaje en Isaías, el generoso, ¿qué? Pensará generosidades. Tal vez la razón, porque muchos de nosotros o muchos de los que estamos aquí dices, no soy tan generoso como podría ser, como tengo la habilidad de ser. Tal vez sea porque no estás pensando generosidades. Porque no has abierto tu corazón a pensar generosidades. Que te veas a ti mismo como una persona que tiene la facilidad de dar. Una persona que tiene la facilidad de desprenderse, de servir, de ayudar, de poner a otros antes que a ti. Pero tienes que empezar pensándolo para que luego se vuelva una realidad. La otra manera de pensar de aquellos que están tratando de acumular tesoros en el cielo es pensamientos orientados al reino de Dios. Esto es muy importante. El reino de Dios tiene que ser importante para nosotros si queremos acumular tesoros en el cielo. Sus pensamientos y acciones a menudo se centran en el bienestar de los demás. Son compasivos y deseosos de servir a su comunidad. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el reino de Dios. Una vez que tú empiezas a cuestionarte el servir, una vez que tú empiezas a justificarte porque no tengo tiempo, porque realmente no podemos, ¿verdad? Hay un riesgo, y el riesgo es que estés desviando tus prioridades de acumular tesoros en el cielo a acumular tesoros en la tierra. Estás dejando de ver lo que es importante, estás dejando de ver lo que es espiritual, lo que es eterno. Entonces tenemos que tener pensamientos orientados al reino de Dios. Esta es la manera de pensar. Ahora, ya para terminar, veamos qué actitudes provocan estas maneras de pensar. Y cuando digo actitudes me refiero, porque nuestros pensamientos, tal vez las personas no los pueden ver, ¿verdad? Tú no puedes ver lo que estoy pensando. Pero sí puedes ver mis actitudes, ¿sí? Entonces lo que la gente cercana a nosotros ve, más que ver nuestros pensamientos, ven nuestras actitudes. Entonces esta manera de pensar produce ciertas actitudes, y es lo que todos ven. Y a lo mejor aquí sería un buen ejercicio, ¿verdad? Preguntarle a personas cercanas a nosotros, oye, ¿ves esas actitudes en mí o no? ¿Verdad? Para saber si tenemos las prioridades correctas. Número 1. Una actitud de contentamiento, ¿sí? El estar tratando de atesorar, de juntar o de acumular tesoros en el cielo es una actitud de contentamiento. Contentos con lo que tienen y no buscan constantemente más posesiones. No estamos hablando de conformismo, pero sí estamos hablando en el que no estás lleno de ansiedad, no estás lleno de ¿cómo se puede decir? De andar de mal humor, ¿verdad? Porque sientes que no tienes todo lo que debes de tener. Hay contentamiento, estás agradecido por la casa que tienes, por el carro que manejas, por el trabajo que tienes. No quiere decir que no aspires a algo mejor, no quiere decir que no aspires a crecer y avanzar, pero sí significa que estás contento, que puedes irte en la noche y te puedes acostar y puedes decir, Señor, gracias Dios por lo que tenemos, gracias por tu bendición. ¿Sí? Que podamos ser muy honestos en eso, ¿sí? Contentos con lo que se tiene y no buscan constantemente más posesiones, aprecian la sencillez y encuentran alegría en los aspectos no materiales de la vida. Tú puedes planear un fin de semana que va a ser muy, muy gratificante, que va a ser muy bueno para ti y que a lo mejor, ¿verdad?, no tiene nada que ver con las cosas materiales. No significa gastar mucho, ¿verdad? Porque hay otras cosas que tienen tu enfoque. También habla de sencillez.
¿verdad? Nunca vamos a estar contentos si no aprendemos a ser sencillos. Si no aprendes a alegrarte con lo que tienes, ¿verdad? A ser sencillos y decir, ¿sabes qué? No necesito más. Porque a veces vamos siendo honestos, ¿verdad? Vamos tras algo, tras un mejor carro, una casa más grande, y al final nos damos cuenta que no la necesitamos. Era como, ¿realmente necesitábamos esta casa? ¿Realmente necesitamos una casa tan grande? ¿Realmente necesitamos un pago de no sé cuánto por este carro que manejamos? ¿Verdad? Tenemos que aprender a ser sencillos, porque la sencillez, ¿verdad?, es lo que nos da campo para ser generosos. Yo les decía hace mucho tiempo, varias veces lo he dicho, a veces la razón por qué no eres generoso no es porque eres una mala persona, pero es porque no has hecho campo para ser generoso. ¿Sí? Tenemos todos estos gastos, algunos innecesarios, que nos impiden ser generosos. La siguiente actitud que la gente puede ver si tienes una actitud de contentamiento, pero la gente también puede ver si tienes una actitud de confianza en Dios. Lo ven en la manera que hablas. Si en medio del problema la gente te dice, oye, no te veo tan preocupado, ¿por qué no estás tan preocupado? ¿Por qué no estás de mal humor? Pueden detectar que es porque tienes confianza en Dios. Su seguridad y confianza están puestas en Dios en lugar de en la riqueza material. Creen que Dios proveerá para sus necesidades. La siguiente actitud de una persona que está buscando acumular tesoros en el cielo es una actitud de generosidad. El que está tratando de acumular tesoros en la tierra tiene una renuencia, ¿verdad?, a la generosidad. No quiere ser generoso, batalla para ser generoso, le es difícil ser generoso. Pero si tú estás tratando de acumular tesoros en el cielo, porque entiendes el valor espiritual del dar, porque entiendes los pasajes, o has recibido esos pasajes, esas enseñanzas de la Biblia acerca del dar, ¿sí? Esto provoca en ti una actitud de generosidad. Tienen un corazón generoso, compartiendo voluntariamente, eso es muy importante, voluntariamente sus recursos y tiempo para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, ¿sí? Recuerda que ahorita les dije, ¿verdad? Todo empieza con un pensamiento. Tienes que empezar pensando generosidades, pero no te puedes quedar en pensamientos, ¿verdad? Tienes que llevarlo a la acción. Por eso el pasaje completo dice lo siguiente, dice, el generoso pensará generosidades, pero no se queda ahí, sino que es generoso, dice, y por generosidades será exaltado. En otras palabras, la gente te va a conocer por tus generosidades. La gente no va a saber que tú eres generoso porque piensas generosamente. Oh, si la gente supiera lo generoso que soy en mis pensamientos. La gente no va a saber eso. La manera en que tú vas a ser exaltado por tu generosidad es por tus generosidades, porque lo llevas a la acción. Entonces, cuando tú y yo estamos tratando de acumular tesoros en el cielo, somos generosos. No nos quedamos en el pensamiento, no nos quedamos en la intención, ¿sí? Pablo dice, ¿verdad? Una vez que has tenido la intención de ser generoso, llévala a cabo. No te quedes en la intención, no te quedes en el pensamiento, ¿sí? Y todos sabemos lo doloroso que puede ser quedarnos con una buena intención, pero no llevarla a cabo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, verdad? Y espero que no muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han perdido un ser querido y te quedas? Muchas veces tuve la intención de decirle que lo quería o que la quería. Muchas veces tuve la intención de abrazarla. Muchas veces tuve la intención de ayudarla, pero no lo hiciste, ¿sí? ¿Y qué causa esas intenciones que no llevamos a cabo? Nos causan dolor, ¿sí? Entonces no nos quedemos en la intención, no nos quedemos en el pensamiento, llevémoslo a cabo. Y déjame terminar con lo siguiente. Este pasaje, o estos pasajes que hemos estado viendo, los hemos estado leyendo el domingo pasado, este domingo, Mateo 6. Y la pregunta es, ¿qué sucederá en nuestras vidas si ponemos en orden nuestras prioridades? ¿Qué sucederá en tu vida de una manera práctica si tú
cambias tus prioridades a prioridades que traten de acumular tesoros en el cielo. De acuerdo a Jesús, en ese capítulo, hay cosas extras que todavía van a suceder. Acuérdate, estamos hablando, cuando tú buscas acumular tesoros en el cielo a través de la manera en que piensas, en la manera que actúas, tú vas a crear una realidad objetiva. Tú te vas a convertir en cierto tipo de persona. Tú vas a hacer ciertas cosas porque tienes esta manera de pensar y esta manera de actuar. Y de acuerdo a Jesús, en Mateo 6, estas son las cosas extras que llegan a nuestra vida cuando tú y yo tratamos de acumular tesoros en el cielo. Número 1, seremos personas generosas por las motivaciones correctas. No solamente seremos generosos, sino que lo haremos por las motivaciones correctas. La Biblia habla, yo diría bastante, sobre el ser generosos con las motivaciones equivocadas. De hecho, ahorita al inicio de la reunión leímos uno, ¿verdad? Que decía, no des para ser visto, no des para impresionar, no des para que los otros digan, wow, ve qué generoso. ¿Sí? Entonces, seremos personas generosas por las motivaciones correctas. Y qué importante es ser generosos por las motivaciones correctas. Eso es lo que produce alegría en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Dios ama a ¿quién? Al dador alegre, aquel que da con las motivaciones correctas. Número 2, seremos personas de oración en línea con el Padre nuestro. Si tú empiezas a buscar acumular tesoros en el cielo, tu vida de oración va a ser revolucionada y tú vas a empezar a orar en línea con el Padre nuestro. ¿Qué significa esto? Orar en línea con el Padre nuestro. Número 1, entender que nuestro tesoro es Dios. ¿Sí? Lo más importante en tu vida es Dios mismo. Ese es tu tesoro. Él es la perla de gran precio. ¿Sí? Entonces, cuando tú te vuelves una persona que estás tratando de acumular tesoros en el cielo, tu vida de oración va a ser revolucionaria, va a estar enfocada en Dios como tu tesoro. Va a estar enfocada en el reino de Dios. ¿Verdad? En el Padre Nuestro oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, esa frase se va a volver una realidad en tu vida. Porque muchas veces lo oramos, pero no es una realidad. ¿Sí? Tú puedes decir, Señor, venga tu reino a nosotros, pero cuando se trata de apoyar el reino, eres renuente. Puedes orar, venga tu reino, pero no quieres dar tu tiempo al servicio. Venga tu reino, pero no queremos ofrendar. Entonces dices, hay una desconexión. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a acumular tesoros en el cielo? Esa frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, se vuelve una realidad en nuestra vida. Siguiente punto, es que seremos personas cada vez más honestas. Mientras tú trates de acumular tesoros en el cielo, te volverás una persona más honesta. Nunca querrás utilizar comportamientos no éticos para lograr tus metas, porque van a ir en contra del centro de tu vida, que es tu relación con Dios. Seremos cada vez unas personas más honestas. Siguiente, ya no tendremos un corazón dividido tratando de servir a dos señores, a Dios y al dinero. Porque Jesús dijo, ese es el problema del corazón humano, de muchos corazones humanos. Están tratando de servir a dos señores. Estás tratando de servir a Dios y al dinero. Pero luego Jesús hizo una declaración muy importante. Porque dice Jesús que cuando tú tratas de servir a Dios y al dinero, siempre ganará el mismo. ¿Y sabes quién es el que siempre gana? El dinero. Eso dijo Jesús. Cuando tú tratas de servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, quien siempre ganará será el dinero. Tú tienes que tomar la decisión de no servir al dinero y de servir solo a Dios. Entonces, cuando tú y yo nos enfocamos en acumular tesoros en el cielo, nos convertiremos o ya no tendremos un corazón dividido tratando de servir a dos señores. Y por último, de acuerdo a Jesús, si tratamos de acumular tesoros en el cielo, seremos libres de muchas preocupaciones.
Seremos libres de la ansiedad, de la angustia por las cosas materiales. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es el cielo. Nuestro enfoque es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser claros también, somos humanos, ¿verdad? No te estoy diciendo nunca más te vas a preocupar, nunca más vas a pasar por ninguna dificultad que te preocupe, no, ¿verdad? Es parte de la vida. Pero también es cierto que tú puedes decidir vivir en constante preocupación o puedes tomar las decisiones correctas para ser libre de las constantes preocupaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Enfocándonos en el cielo. ¿Sí? Dijo Jesús, ¿verdad? Mejor busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que ustedes necesitan, todas estas cosas por las que ustedes se preocupan, les van a ser añadidas, van a llegar a tu vida a través del cuidado de Dios, de la bendición de Dios. ¿Pero qué? Pero tenemos que nosotros ponernos en una posición donde la bendición de Dios pueda llegar a nuestra vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Tratando o buscando de acumular tesoros en el cielo. Así es como tú te abres a Dios y le dices a Dios, Dios, esto es lo que estoy tratando de hacer con mi vida. Estoy tratando de acumular tesoros en el cielo, con mis decisiones, con mis prioridades, cómo vivo, cómo uso mi tiempo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y eso le dice a Dios, Señor, aquí estoy para que me bendigas, para que tus bendiciones me persigan y me alcancen. Pero empieza con una decisión.